Nunca le dije a mi hijo lo que guardaba en el trastero del centro de Madrid. Cuando se casó con Cayetana, me aseguré de que ella jamás encontrara la llave. Mientras estaba visitando a mi hermana en Galicia, mi hijo me llamó presa del pánico. Papá, ha encontrado tu trastero. Me dijo que estaba allí mismo con una cizalla. Llevaba 3 años esperando a que ella mostrara sus verdaderas intenciones, así que puse mi plan en marcha. Estaba sentado en la cocina de mi hermana Margarita, en una aldea cerca de Santiago de Compostela, cuando sonó mi móvil. El lacón con grelos estaba en la pota y acabábamos de abrir una botella de albariño cuando vi el nombre de Miguel parpadear en la pantalla. Mi hijo nunca interrumpía el tiempo en familia a menos que algo fuera mal. Miguel, respondí, sintiendo ya una opresión en el pecho. Papá, no sé cómo decirte esto, su voz temblaba. Cayetana ha encontrado tu trastero. El de la calle de Atocha. Está allí ahora mismo. Papá, tiene una cizalla. El encargado del centro de alquiler me llamó porque yo figuro como contacto de emergencia, pero ella le dijo que es tu nuera y que tiene tu permiso. La copa de vino se detuvo a mitad de camino hacia mis labios. 12 años. 12 años manteniendo esa unidad segura, protegiendo lo que Catalina había dejado atrás, esperando exactamente este momento que sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Ha conseguido entrar ya? Mantuve la voz firme, aunque mi hermana me miraba con preocupación. No lo creo. El encargado la está entreteniendo, diciendo que necesita verificarlo contigo primero. Pero papá, está furiosa. Grita que tiene derechos por ser de la familia. ¿Qué hay ahí dentro que quiere tanto? Todo, pensé. Cada documento, cada salvaguarda, cada prueba que necesitaría para esta situación exacta. Miguel, necesito que me escuches con mucha atención. Llama a la Policía Nacional. Di que alguien está intentando forzar un trastero privado sin autorización. Luego llama a nuestro abogado, el señor Jiménez. Su número está en el cajón de mi escritorio en casa. Dile que ha llegado el momento. ¿El momento de qué? De fondo, pude oír la voz de Cayetana, aguda y exigente. ¿Es tu padre? Dile que sé que nos ha estado ocultando cosas. Tengo derecho a saber qué hay en nuestro trastero familiar. ¿Nuestro? Esas palabras hicieron que apretara la mandíbula. Papá, la voz de Miguel era pequeña ahora, incierta, ¿qué está pasando? Voy a reservar el próximo vuelo de Santiago a Madrid. No dejes que entre en esa unidad. Y hijo, hay cosas de las que tenemos que hablar. Cosas que tu madre me hizo prometer que te contaría cuando fuera el momento adecuado. Colgué e inmediatamente entré en la web de Iberia. Margarita me observaba con una mezcla de preocupación y entendimiento. Ella había conocido bien a Catalina, estuvo a su lado aquellas últimas semanas en el hospital cuando mi mujer me hizo jurar que protegería a nuestro hijo. Está pasando, ¿verdad? Dijo Margarita en voz baja. La chica finalmente ha mostrado sus verdaderas intenciones. Asentí, con los dedos temblorosos mientras introducía los datos de mi tarjeta para un vuelo que salía en 3 horas. Catalina lo predijo hace 12 años. Dijo que alguien vendría y vería a Miguel como una cuenta bancaria en lugar de como a una persona. El trastero había sido idea de ella. 6 meses antes de que el cáncer se la llevara, cuando aún tenía la mente clara para planificar, insistió en que lo alquiláramos. No para muebles o trastos viejos, sino para algo mucho más importante. Yo no estaré para protegerlo, me dijo una noche, con sus manos esqueléticas entre las mías, pero puedo protegerlo de todos modos. Pondremos todo lo importante en un lugar seguro. Documentos del fideicomiso, el testamento, copias de todos nuestros registros financieros. Y Fernando, quiero que lo escribas todo. Cada señal de alarma que veas, cada táctica que usen los manipuladores. Para que cuando alguien aparezca y Miguel no pueda verlo, tú tengas las pruebas.
tendrás todo lo necesario para salvarlo. Al principio pensé que era una paranoica. Nuestro hijo solo tenía 26 años entonces, era listo y capaz. Pero Catalina creció viendo cómo su propia madre lo perdía todo ante un padrastro que se casó con ella por dinero tras la muerte de su padre. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Así que lo hicimos. Alquilamos una unidad con control de temperatura en el centro, la llenamos de documentos que detallaban cada protección que habíamos establecido. El fideicomiso irrevocable que contenía nuestra casa en el barrio de Salamanca, nuestra cartera de inversiones, el seguro de vida. Todo estructurado para que solo Miguel pudiera acceder, nunca un cónyuge. Y yo había mantenido un diario. 3 años de observaciones sobre Cayetana. Cada señal, cada manipulación, cada vez que empujaba los límites o hacía movimientos calculados hacia el patrimonio de nuestra familia. Lo documenté todo, sabiendo que algún día necesitaría pruebas para mostrarle a mi hijo lo que yo vi desde el primer día. Ese día finalmente había llegado. El vuelo de vuelta se me hizo eterno. 1 hora y cuarto de turbulencias y café malo mientras repasaba mentalmente los últimos 3 años. Supe que algo iba mal la primera vez que Miguel trajo a Cayetana a la cena del domingo. Fue en octubre, hace 3 años, y él irradiaba esa luz particular del primer amor. Papá, quiero presentarte a alguien especial. Cayetana llegó impecable. Ropa de yoga de diseño que probablemente costaba 300 euros. Su cabello rubio en un moño estratégicamente despeinado, trayendo una botella de vino que luego comprobé que costaba 80 euros. Para una primera cita con el padre de su novio, era excesivo. Señor Romero, es un honor, dijo con voz de miel. Miguel me ha hablado mucho de usted y de esta casa. Vaya. Barrio de Salamanca, ¿verdad? Estas propiedades deben valer una fortuna ahora, ¿más de 2 millones? Primera señal de alarma. ¿Quién pregunta por el valor inmobiliario en una primera cena? Durante la comida, me acribilló a preguntas disfrazadas de cortesía. ¿A qué me dedicaba antes de jubilarme? Seguros. Qué interesante, debió de ser lucrativo. Y Miguel mencionó que estuvo casado. Siento mucho su pérdida. ¿Su esposa también trabajaba? Estaba evaluando, calculando, construyendo un mapa financiero de nuestra familia. Y Miguel, pobre Miguel, no podía verlo. Solo veía a una mujer hermosa interesada en su vida. En los siguientes 6 meses, las tácticas de Cayetana se volvieron más claras. Empezó a sugerir que Miguel debería hablar conmigo sobre la planificación financiera. ¿No quería saber qué heredaría algún día? ¿No era responsable entender el patrimonio familiar? Miguel me lo mencionó un domingo. Cayetana cree que deberíamos discutir tu plan de sucesión, papá. Dice que las parejas necesitan entender su futuro financiero juntos. Llevaban saliendo 8 meses. Tu futuro conmigo es que construyas tu propia carrera y tus ahorros, dije con cuidado. Tal como hice yo, tal como hizo tu madre. Vi el destello de molestia en su rostro. Cayetana había estado trabajando en él, haciéndole sentir que yo era reservado y controlador. Cuando Miguel me dijo que iba a proponerle matrimonio, se me encogió el corazón. El anillo que me enseñó costó 12.000 euros. Dinero que había ahorrado de su trabajo en la gestora de fondos. Vi la esperanza en sus ojos. Me alegro por ti, hijo, le dije. Y lo decía en serio. Quería que fuera feliz, pero sabía que Cayetana no le daría eso. La boda fue excesiva. Cayetana insistió en el Hotel Riz, un lugar que costó 60.000 euros. Las flores, 18.000. Su vestido costó 12.000 y se compró otros 2 para la recepción. Miguel luchó para pagar su parte, demasiado orgulloso para pedirme ayuda. Yo les regalé 30.000 euros como regalo de bodas, viendo cómo los ojos de Cayetana se iluminaban mientras calculaba lo que eso decía sobre mi patrimonio total.
Pero también hice algo más. Llamé al señor Jiménez y me aseguré de que cada documento fuera blindado. Luego insistí en unas capitulaciones matrimoniales. Es una práctica estándar para familias con patrimonios de cierto valor, les explicó el abogado en su despacho de la calle Velázquez. No es nada personal, solo protección para activos anteriores al matrimonio. Cayetana las firmó casi sin mirar, probablemente pensando que era un trámite y que tendría años para convencer a Miguel de cambiar las cosas. Se equivocaba. Tras la boda, las cosas escalaron. Se mudaron al piso de Miguel cerca de Retiro, el que compró antes de conocerla. A los 2 meses, Cayetana empezó a quejarse. Era pequeño, ruidoso, lejos de su centro de estética en Chamberí. Deberíamos mudarnos con tu padre, sugirió a Miguel lo suficientemente alto para que yo la oyera. Mira todo este espacio que no usa. Y Fernando, te haces mayor. ¿No sería bonito tener a la familia cerca? Lo corté de raíz. La casa se queda como está. Cuando yo no esté, será de Miguel. Pero mientras respire, es mi espacio. La sonrisa de Cayetana se congeló. Ahí fue cuando empecé el diario en serio. Cada conversación, cada intento de manipulación. Todo en un cuaderno de cuero que vivía en el trastero de Atocha. El avión aterrizó en Barajas pasadas las 9 de la noche. Cogí mi maleta de mano y fui directo al parking. Mi móvil no paraba de vibrar. Ha venido la policía. Cayetana está furiosa. Dice que eres un paranoico. ¿Quieres saber qué le ocultas? Papá, ¿podemos hablar cuando llegues? Estoy confundido. Conduje por la M30. Madrid brillaba bajo el cielo oscuro. Primero, revisar el trastero. Luego, llamar a Jiménez. Y finalmente, sentar a Miguel y enseñarle todo. Cuando llegué a la casa del barrio de Salamanca, ambos coches estaban allí. El sensato utilitario de Miguel y el BMW X5 de Cayetana, ese para el que convenció a Miguel de avalar un préstamo de 80.000 euros a los 9 meses de casados. Las cuotas, incluyendo el seguro, eran de 1.400 euros al mes. Dinero que salía del sueldo de Miguel mientras ella no aportaba nada. Me senté en el coche un momento para cobrar fuerzas. La voz de Catalina resonó en mi memoria. Eres más fuerte de lo que crees, Fernando. Protege a nuestro chico. La puerta principal se abrió antes de que pudiera sacar la llave. Miguel estaba allí, agotado, con la corbata floja y el pelo desordenado. Parecía haber envejecido 5 años en un solo día. Papá, dijo en voz baja, está esperando en el salón. Detrás de él apareció Cayetana. Vestía informal, pero su jersey de cachemira de 400 euros decía lo contrario. Parecía alguien preparándose para la batalla. Fernando, dijo con una dulzura falsa que goteaba veneno, tenemos que hablar sobre la confianza y la transparencia en esta familia. Entré en mi propia casa, la que Catalina y yo compramos hace 40 años. Sí, dije con calma, creo que debemos hacerlo. Nos sentamos en el salón como piezas en un tablero de ajedrez. Yo ocupé mi sillón de cuero habitual. Miguel se sentó en el borde del sofá, como si fuera a salir corriendo. Cayetana se adueñó del otro extremo, con una postura perfecta y controlada. Seamos directos, dijo Cayetana. Sé lo del trastero. Sé que has estado ocultando cosas a tu propia familia. Documentos financieros, escrituras. Cosas que afectan al futuro de Miguel. Eso no es ser reservado, Fernando, eso es ser controlador. Los documentos sobre el patrimonio familiar se guardan bajo llave, respondí. Eso es ser responsable. ¿Seguro ante tu hijo? Arqueó una ceja. ¿O seguro ante mí? Miguel miraba sus manos con la mandíbula apretada. Ante ambos, dije, decidiendo que no tenía sentido fingir.
El fideicomiso fue establecido por Catalina antes de morir. Protege los activos para el futuro de Miguel. Activos que permanecen separados de los bienes gananciales. La risa de Cayetana fue fría. ¿Bienes gananciales? ¿Quieres decir que te aseguraste de que yo nunca tuviera derecho al dinero de esta familia? Me aseguré de que el legado que Catalina y yo construimos llegara a nuestro hijo exactamente como ella quería. Papá, Miguel finalmente habló, deberías haberlo dicho. Tenía derecho a saberlo. El dolor en su voz me dolió más que cualquier acusación de Cayetana. Esto era lo que más temía. No su ira, sino el sentimiento de traición de mi hijo. Tienes razón, dije mirándole a los ojos. Debí explicarlo antes. Tu madre y yo establecimos estas protecciones porque ella vio a su propia madre perderlo todo. Me hizo prometer que nunca te pasaría a ti. ¿Y estabas esperando a ver si el matrimonio fallaba para mantener tu preciado control? Se mofó Cayetana. Estaba esperando a ver tus verdaderas intenciones. Y hoy, cuando has intentado entrar en mi propiedad privada con una cizalla, las has dejado muy claras. Tengo derecho a saber qué afecta al futuro de mi marido. Gritó ella, roja de rabia. No tienes ningún derecho sobre activos que no has ganado y que nunca ganarás, repliqué. Todo en ese trastero está diseñado para que nuestro hijo sea cuidado por gente que le quiere a él, no por gente que quiere lo que él representa. Eso no es verdad, dijo Miguel, pero su voz vaciló. Cayetana se giró hacia él, suavizando su expresión. Miguel, cariño, tu padre te ha estado manipulando toda la vida. ¿No lo ves? Intenta controlarte incluso ahora, intenta separarnos. Lo veo perfectamente, dije. Veo que a los 6 meses de la boda, convenciste a Miguel para avalar un préstamo de 80.000 euros por un coche. Un coche que tú elegiste, que tú conduces y que él paga. Miguel levantó la cabeza. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Porque presto atención a mi hijo. Noto cuando deja de hablar de ahorrar para una casa porque de repente todo su dinero se va a otro sitio. Noto cuando está cansado porque hace horas extra para cubrir gastos que no deberían existir. Necesitábamos un coche fiable, protestó Cayetana. ¿Necesitabais un BMW? Mantuve la voz nivelada. Miguel, ¿cuánto es la letra mensual? 1.400, admitió en un susurro. ¿Y qué pagabas por tu coche antes? 450. O sea, pagas 950 euros extra al mes porque Cayetana necesitaba un coche de lujo. ¿Qué más necesitabas, Cayetana? ¿La bicicleta estática de 3.000 euros? ¿Los muebles de diseño de 12.000? ¿El viaje a las Maldivas del año pasado de 9.000? Estaba construyendo una vida bonita para nosotros, dijo ella a la defensiva. Estabas gastando dinero que no era tuyo. Saqué mi móvil y abrí un correo. He hablado con el señor Jiménez. Me ha confirmado que las capitulaciones que firmaste antes de la boda son completamente válidas en España. Cayetana se quedó muy quieta. ¿Qué capitulaciones? Las que firmaste 3 días antes de la boda en el despacho de la calle Velázquez. Las que especifican que todos los activos del fideicomiso familiar son bienes privativos y que, en caso de divorcio, no tienes derecho a nada anterior al matrimonio. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Las había firmado sin leerlas, pensando que eran un simple trámite. Me engañaste, susurró. Protegí a mi hijo. Miguel nos miraba a ambos como si fuéramos desconocidos. No entiendo, Cayetana. Tú sabías lo de las capitulaciones. Hablamos de ello. Pensé que era una formalidad. No pensé que tu padre intentara dejarme fuera de todo. Gritó ella. De todo lo que nunca fue tuyo, corregí. El piso del barrio de Salamanca está a nombre del fideicomiso. La cartera de inversión también.
Mi seguro de vida tiene a Miguel como único beneficiario a través del fideicomiso. Aunque me pasara algo mañana, no verías un céntimo. El silencio era asfixiante. Saqué el diario de cuero de mi bolsa. He documentado cada intento de manipulación durante 3 años. Escucha. 15 de octubre, primera cena. Estos pisos deben valer más de 2 millones. Tasaste la casa antes de probar la comida. 23 de marzo, sugirió que Miguel preguntara por el testamento. Llevabais 8 meses. 9 de julio, publicó fotos de mi salón en Instagram etiquetando la ubicación como si fuera su casa. Estabas creando una narrativa de riqueza para tus seguidores. Eso es de locos, dijo Cayetana con voz temblorosa. Me has estado espiando. He estado protegiendo a mi hijo de una cazafortunas. Y tengo más. Estos son mensajes directos de tu Instagram. No lo sabes, pero cuando te conectas a mi red Wi-Fi aquí, permiten monitorizar el uso de la red, y así fue como vi tus conexiones constantes a ciertos portales. Le escribiste a tu amiga hace 6 meses. El viejo está forrado pero es un paranoico. Miguel ni sabe lo que tienen. Me llevará tiempo, pero lo conseguiré. Miguel hizo un sonido de puro dolor. Y el mes pasado, continué, buscaste en Google cómo impugnar un fideicomiso en España y derechos del cónyuge sobre herencias. Miguel, no dejes que nos haga esto. Cayetana estaba desesperada. Intenta destruir nuestro matrimonio. Pero Miguel estaba mirando su propio móvil. Tus mensajes con tu amiga. Su voz sonaba hueca. Puedo verlos en tu iPad, está sincronizado, Cayetana. Hay docenas de mensajes sobre dinero. Sobre cómo ibas a presionarme para que mi padre pusiera la casa a mi nombre. Sobre cómo solo tenías que jugar a largo plazo. Ella intentó quitarle el móvil, pero él se apartó. Dios mío, este es de la semana pasada. Fernando se va a Galicia 5 días. Momento perfecto para mirar qué hay en el trastero. Sabré cómo jugar mis cartas. ¿Puedo explicarlo? Empezó ella. ¿Alguna vez buscaste trabajo de verdad? Preguntó Miguel con la voz rota. Me dijiste que tenías entrevistas de marketing. No has trabajado ni un solo día desde la boda, añadí yo. Has pasado 3 años gastando su dinero sin aportar nada. Miguel se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Su esposa lo veía como un medio para un fin. Creo que tienes que irte, Cayetana, dijo Miguel en voz baja. ¿Qué? Haz las maletas y vete. Vete con tu hermana o a un hotel. Necesito que salgas para poder pensar. Esta es mi casa. Gritó ella, perdiendo toda la fachada. Estamos casados, no puedes echarme. En realidad, dije yo, el piso está a nombre de Miguel desde antes de conocerte. No tienes ningún derecho legal sobre él. Ella me miró con puro odio. Tú también te encargaste de eso. Conozco cada activo de mi hijo. Eso no es control, Cayetana. Eso es ser un padre precavido. Ella miró a su alrededor y, por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Había perdido. Si me voy ahora, no voy a volver, amenazó como último recurso. Miguel la miró con lágrimas en los ojos. Lo sé. El sonido de las ruedas de la maleta de Cayetana sobre el parqué resonó como un mazo. Era casi medianoche. Miguel la veía desde lo alto de la escalera mientras ella empaquetaba 3 años de matrimonio en 2 maletas. Dio portazos. Se oían sus pasos furiosos. Se tomó su tiempo, esperando que Miguel cediera. No lo hizo. Cuando bajó, no se parecía en nada a la mujer pulcra que entró en nuestras vidas. Tenía el pelo revuelto y el rímel corrido. Miguel, necesito dinero para un hotel. Él sacó su cartera y le entregó 100 euros.
Con eso tienes para una noche en una pensión. En la cuenta conjunta hay 1.400 euros. Cógelos, es lo que hay. ¿Esto es lo que me das? Rió amargamente. Algún día te darás cuenta de que tu padre te ha envenenado contra mí. Abrió la puerta y el aire frío de noviembre de Madrid entró de golpe. Se fue. Segundos después, oímos su BMW arrancar y perderse en la noche. El silencio que quedó era ensordecedor. Miguel se derrumbó en el primer escalón de la escalera, llorando desconsoladamente. Me senté a su lado y me abrazó como cuando era un niño. Soy un estúpido, papá, sollozó. ¿Cómo no lo vi? La querías. El amor nos hace ver lo que queremos ver. 3 años tirados a la basura con alguien que solo me usaba. No han sido tirados, hijo. Has aprendido sobre la gente y sobre ti mismo. Eso no es desperdicio, es vida. Se secó los ojos. Intentaste advertirme. Sentía tu desaprobación y me decía que era sobreprotector. Pero tú la calaste desde el principio. Tengo más años y la ventaja de no estar enamorado de ella. Él soltó una risa temblorosa. Mamá también lo habría visto, ¿verdad? Tu madre la habría calado antes de que cruzara el umbral. Nos quedamos allí un rato. Luego Miguel dijo: Cuéntame lo del trastero. Cuéntame todo lo que mamá planeó. Sin más secretos. Y se lo conté. Como Catalina pasó sus últimos meses planeando un futuro del que no formaría parte. Cómo trabajó con el señor Jiménez para crear algo inquebrantable para protegerle de gente así. El fideicomiso vale unos 1,8 millones de euros en total, le dije. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Tanto? Tu madre era brillante con el dinero. Vivíamos modestamente e invertíamos con cuidado. Solo esta casa vale ya casi 1 millón. Todo pasará a ti cuando yo muera o cuando decida transferir el control. Planeamos hacerlo a tus 40, pero creo que deberíamos ver a Jiménez antes. ¿Y las capitulaciones habrían aguantado si hubiéramos seguido casados? Totalmente. Jiménez las hizo blindadas. Aunque hubierais estado casados 50 años, los activos del fideicomiso habrían seguido siendo bienes privativos. Ella nunca habría podido tocarlos. Por eso estaba tan desesperada por entrar en el trastero, quería saber qué teníamos. Al día siguiente, fuimos al trastero de la calle de Atocha. El encargado nos recibió con alivio. Señor Romero, qué bien que ha vuelto. Esa mujer ayer se puso muy agresiva. Metí el código 070352. El cumpleaños de Catalina. La unidad estaba organizada meticulosamente. Archivadores con registros financieros, escrituras, seguros. Pero lo que atrajo la atención de Miguel fue la otra pared. Estanterías con álbumes de fotos, cajas con las joyas de Catalina, sus libros favoritos, sus acuarelas. Lo guardaste todo, dijo Miguel emocionado. No podía dejarlo ir. Este era mi espacio para recordarla. Por eso no quería a nadie aquí. No estaba listo para compartirlo. Miguel abrió un archivador. En la parte delantera había un sobresellado con su nombre. ¿Qué es esto? Una carta. La escribió 2 semanas antes de morir. Me dijo que te la diera cuando estuvieras listo. Sus manos temblaban mientras la leía. Lloró en silencio. Cuando terminó, me miró. Ella lo sabía. Incluso entonces, sabía que necesitaría protección. Tu madre entendía el mundo, Miguel. Lo bueno y lo malo. Y te quería lo suficiente para prepararte para ambos. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que el BMW de Cayetana desapareció por las calles de Madrid. El proceso de divorcio fue rápido,
gracias a la precisión quirúrgica del señor Jiménez y a esas capitulaciones matrimoniales que ella firmó despreocupadamente. Cayetana intentó patalear, buscó abogados que intentaron alegar falta de transparencia o coacción en la firma, pero no tenían nada que hacer. Se fue con los 1.400 euros que Miguel le dio y el coche, cuyas cuotas pronto descubrió que no podía pagar sin el sueldo de mi hijo. Miguel se mudó conmigo a la casa del barrio de Salamanca por un tiempo. Al principio, el silencio de la casa le pesaba, pero poco a poco, los domingos volvieron a ser lo que debían ser. Tiempo de familia, sin cálculos financieros sobre la mesa. Un domingo de mayo, mientras tomábamos un café en la terraza, Miguel me miró de forma diferente. He conocido a alguien, papá. Sentí un pequeño escalofrío, un reflejo condicionado. Ah, sí. Pregunté intentando sonar neutral. ¿Y cómo es? Se llama Raquel. Es profesora en un instituto público en Vallecas. La conocí en una librería en Callao. Estábamos los dos intentando alcanzar el mismo ejemplar de un libro de historia. Suena a escena de película, sonreí. Lo mejor fue la primera cita, papá. Fuimos a tomar unas cañas por la Latina. Cuando llegó la cuenta, no me dejó pagarla entera. Insistió en que íbamos a medias. Dijo que ella se pagaba sus vicios. Meses después, conocí a Raquel. No traía vino de 80 euros, sino un bizcocho que ella misma había horneado y una sonrisa que me recordó, de una manera extraña y dulce, a la de Catalina. No preguntó por los techos altos de la casa ni por el valor del suelo en el distrito de Salamanca. Preguntó por las fotos de las paredes, por la historia de nuestra familia, por quién era esa mujer de ojos brillantes que aparecía en los retratos. Era Catalina, dijo Miguel con orgullo. La mujer que planeó todo esto para que yo estuviera bien hoy. Aquella noche, después de que se marcharan, volví al trastero de la calle de Atocha una última vez. No para esconder nada, sino para organizar el legado. Decidimos usar parte de los fondos del fideicomiso que no necesitábamos para crear una beca en la Universidad Complutense, destinada a estudiantes que, como Miguel en su día, habían perdido a uno de sus padres y necesitaban un empujón para empezar. Cerré la puerta metálica y giré la llave. Ya no era un búnker contra los cazafortunas, era simplemente un almacén de recuerdos. Caminé de vuelta a casa, pasando por delante de la foto de Catalina que tengo sobre la chimenea. En esa foto tenía 35 años, su sonrisa era radiante y sus ojos estaban llenos de vida. Lo logramos, le dije en voz baja. Él está bien. Va a estar perfectamente. Y casi pude oír su respuesta, esa mezcla de alivio y orgullo que siempre mostraba cuando nuestros planes salían bien. Se había ido hace 12 años, pero nunca nos dejó del todo. Estaba en cada activo protegido, en cada lección que Miguel había aprendido, en cada cena de domingo que compartíamos. Cayetana se marchó sin nada porque nunca entendió lo que realmente importaba. Vio la casa, las cuentas, las inversiones, y pensó que ese era el tesoro. Se perdió la verdadera riqueza por completo. Al subir las escaleras esa noche, pensé en el nuevo comienzo de Miguel, en Raquel, la profesora que pagaba su propio café, y en la beca que ayudaría a chicos que habían perdido lo que Miguel perdió. La cerradura del trastero estaba segura, pero lo que protegía ya no eran solo documentos. Era un amor que sobrevivió a la muerte, una sabiduría transmitida, un carácter que no podía comprarse ni venderse. Y al final, ese era el único legado que realmente importaba. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Durante un viaje familiar, me desperté en un pequeño bote en medio del embalse de Buendía. Solo estábamos mi hija de 11 años, Lucía, y yo. No había remos, ni llave para el motor, ni otros barcos a la vista.
Mis padres y mi hermana simplemente habían desaparecido, como si los hubieran borrado del mapa. En la mochila encontré una sola hoja de papel, sujeta por una piedra. 2 palabras que golpearon como una sentencia. Tú lo elegiste. No grité. No lloré. Calculé lo que teníamos, seguí la posición del sol y hice lo único que hace un padre cuando sabe que nadie vendrá al rescate. Tomé una decisión. 9 horas después, mientras mi hija aún sentía el miedo en cada respiración, mis padres y mi hermana no llamaban a emergencias. Estaban llamando en pánico a sus abogados. Me llamo Ángel Moreno. He guardado esto durante mucho tiempo porque todavía me duele hablar de ello en voz alta. Pero si estáis aquí conmigo, no tendré que cargar con esto solo. Antes de contaros todo, por favor, escribid un hola en los comentarios o decime desde donde me estáis viendo. A veces, saber que alguien escucha es lo único que impide que la historia te devore por completo. Y si sentís ese nudo en la garganta, suscribíos. No por los números, sino porque este canal es el lugar donde digo la verdad que no pude decir en mi propia mesa. Gracias. Ahora, dejadme contároslo todo. Me desperté por un calor que parecía quemarme los párpados. El sol ya estaba alto, demasiado alto, y el aire estaba inquietantemente inmóvil. Tardé un segundo en comprender que no estaba en mi cama, ni en una habitación, ni en ningún lugar con paredes. Flotaba. Estaba en una barca de pesca de aluminio, a la deriva en medio del embalse. Mi hija, mi pequeña Lucía, estaba hecha un ovillo a mi lado bajo una manta fina. Seguía durmiendo con el chaleco salvavidas puesto. Tenía los labios secos y el puente de la nariz ya estaba rosado por el sol. Me incorporé demasiado rápido y se me nubló la vista, pero el instinto se impuso al pánico. Revisé la barca. 2 botellas de agua, una barrita energética, un pequeño botiquín, una mochila que no reconocí, un termo que olía vagamente a algo floral y demasiado dulce, y, bajo una piedra colocada intencionadamente, una hoja de papel. Levanté la piedra y la desdoblé. Tú lo elegiste. Sin firma, sin fecha, sin explicaciones. Pero en mi cabeza podía oír a Adela, mi hermana, diciéndolo con ese tono afilado como un cuchillo que siempre usaba cuando quería fingir que no era ella quien daba el golpe. Tú lo elegiste. No lloré. No grité. Mi cerebro pasó al modo supervivencia. Primero doblé la nota, alicé cada pliegue y la escondí en el forro secreto de la mochila. Una prueba. Había visto suficientes series policiales y leído suficientes documentos judiciales en mi antiguo trabajo para saberlo. Los detalles te salvan cuando nadie más lo hace. Revisé el motor. No arrancaba. No había llave. Tampoco había remos de repuesto. Los 2 soportes laterales estaban vacíos y las cuerdas que normalmente los sujetaban habían sido desatadas con cuidado. No había bengalas, ni silbato, ni GPS de emergencia. Quien lo hizo tuvo tiempo. Sabía qué quitar. Revisé a Lucía. Su piel estaba caliente pero no quemada. Su pulso era lento pero constante. Volví a oler el termo. Tal vez manzanilla, pero demasiado densa. Había algo más. No bebí de él, pero tampoco lo tiré. Necesitaba recordarlo todo. Y entonces llegó el momento que no quería. La comprensión. Esto no había sido un error. No fue un descuido de alguien en el embarcadero. Fue deliberado. Miré al horizonte. El embalse se extendía ancho y silencioso. Sin sonidos, sin motores, sin cobertura. Intenté llamar con el móvil de todos modos. Zona muerta. Por supuesto. Los cañones y las rocas de esta zona matan la señal como trampas. Me eché hacia atrás, observando el sutil movimiento de la barca, atrapada por una corriente lenta y cruel.
Nos alejábamos centímetro a centímetro del lugar donde nos habían abandonado. No fue pánico lo que me invadió entonces. Fue la sensación de finalidad. Alguien lo había planeado. Eligieron el lugar exacto, la hora del día y la forma de anular cualquier comunicación o control. Y me dejaron un mensaje. Un mensaje que me culpaba a mí. Lucía se movió y abrió los ojos. ¿Dónde estamos?, susurró. Estamos bien, le dije. Todo va a salir bien. Aún no lo sabía, pero sabía esto. Si yo me derrumbaba, ella también lo haría. Calculé la posición del sol. ¿Cuánto tiempo habíamos estado inconscientes, que tan lejos podíamos haber flotado? Establecí reglas silenciosas de supervivencia hora tras hora. Plan A. Esperar. Plan B. Nadar. Pero no diría ni una palabra del plan B hasta que fuera necesario. Recordé algo más. 9 horas. Me dije a mí mismo. Si no aparece nadie en 9 horas, significa que no planeaban volver nunca. Y cuando entren en pánico, no será porque teman que me haya hecho daño. Saldré de aquí y hablaré. Miré el agua vacía, abrasadora e infinita, y tomé la primera de muchas decisiones. No moriré aquí, y si sobrevivo, me aseguraré de que cada uno de ellos se arrepienta de lo que hizo. 3 días antes, estaba sentado a oscuras, inclinado sobre mi portátil, intentando descifrar una hoja de cálculo que no cuadraba. La única luz de la habitación venía de la nevera, que había abierto hacía horas y no había cerrado bien. Lucía se había quedado dormida en el sofá con su sudadera gigante. Un bol con cereales ya blandos estaba en la mesa junto a ella. Me llamo Ángel Moreno y tengo unos 30 años. Soy viudo y padre. Vivo en un piso en las afueras de Madrid, donde el asfalto quema 8 meses al año y el dinero nunca parece ser suficiente. Antes trabajaba como mediador en juzgados de paz para reclamaciones de pequeña cuantía. Ahora hago trabajos temporales y soy autónomo revisando documentos legales para mantenerme a flote. La vida se volvió silenciosa tras la muerte de Elena. Mi mujer. Un accidente en la M30. Sin avisar, un martes cualquiera que destruyó el mundo. Lucía cambió después de aquello. Reía menos, observaba más a la gente, hacía preguntas que yo no sabía responder. Por las noches se aferraba a peluches viejos que antes decía que eran de bebés. Maduró demasiado rápido, como les pasa a los niños cuando el duelo reemplaza a la inocencia. Hace unas semanas, heredé una parcela de terreno de una tía lejana en la zona de Castilla-La Mancha. No le di mucha importancia. Solo tierra seca y polvo. Pensé en venderla barata y seguir adelante. Entonces llamó Adela. Mi hermana no me preguntaba cómo estaba desde hacía meses. De repente empezó a escribirme, a llamarme, hablando de fideicomisos familiares, optimización fiscal y protección de activos. Solo necesitamos incluir tu parcela en el patrimonio familiar, dijo. Le pregunté. ¿Por qué tanta prisa? Ella sonrió a través del teléfono. Es más fácil para todos. No me lo tragué. Unos días después, recibí un correo de un agente inmobiliario que no conocía, ofreciéndome el doble del valor de mercado. Ni siquiera había puesto la propiedad en venta. Ese mismo día, Adela mencionó de pasada que la zona esperaba un gran proyecto logístico. Centros de datos, polígonos industriales. Ella lo sabía, todos lo sabían. Mi tierra no era inútil. Era una mina de oro. Luego empezó el chantaje emocional. Mi madre, Marisa, llamó antes de dormir, cuando sabía que yo estaría agotado. Necesitas un descanso, cariño. Lucía necesita aire puro. Venid con nosotros al pantano. Adela envió fotos. Un chalet de alquiler precioso, un embarcadero privado, aguas tranquilas. No hay cobertura allí. Perfecto para desconectar,
dijo. Lucía vio las fotos y me suplicó ir. Dijo que extrañaba la sensación de una casa llena, con sus primos y sus abuelos. Acepté por ella. Esa misma noche, Adela envió los documentos del fideicomiso, ya rellenados. La línea para la firma me esperaba. Sin presiones, escribió. Pero si firmas antes del viaje, todo será más sencillo. Le respondí con un mensaje. No firmaré nada hasta que sepa exactamente por qué esa tierra es importante. Nadie contestó, y entonces lo vi. Un correo reenviado que dejaron abierto en el iPad familiar cuando fuimos a cenar, enviado al abogado de la familia. El asunto. Evaluación de custodia y capacidad, progenitor en duelo. No solo querían la tierra. Se estaban preparando para retratarme como alguien inestable, no apto. Y aún así fui a ese viaje, porque Lucía merecía una alegría, porque necesitaba saber qué planeaban y porque, en el fondo, pensé que tal vez, solo tal vez, me equivocaba. Pero no me equivocaba. El camino hacia el embalse fue largo y silencioso, con ese tipo de silencio que se te queda pegado a los dientes. Lucía iba en el asiento del copiloto, contando matrículas y riéndose con un podcast que se había descargado. Yo no quitaba los ojos del horizonte. Tenía la mandíbula apretada, una tensión me recorría los hombros y no había respiración capaz de aliviarla. El mensaje de Adela llegó justo cuando pasábamos por la señal de bienvenidos a Sacedón. No te preocupes hoy por los papeles. Vamos a relajarnos y a disfrutar de la casa. Mañana hablamos. Las palabras eran dulces, demasiado dulces, como algo ya ensayado. Paré en una gasolinera a las afueras del pueblo. Necesitaba un minuto para recomponerme. Observé el entorno. Largas extensiones de campo sin casas a la vista. Solo matorrales, rocas y cielo. Si alguien se perdiera aquí, si de verdad se perdiera, no habría nadie a quien pedir ayuda, nadie que pudiera siquiera oír un grito. Llegamos al chalet de alquiler al atardecer. Era precioso, de esos que salen en los folletos turísticos. Una iluminación perfecta, cojines decorativos a juego, música suave de fondo. Pero algo en aquel lugar me ponía la piel de gallina. Todo estaba demasiado limpio, demasiado preparado. Adela nos recibió en la puerta, impecable y radiante. Su sonrisa parecía pegada con pegamento. Su marido, Borja, era todo apretones de manos firmes y contacto visual forzado. Mis padres, Manuel y Marisa, deambulaban al fondo con una calma que daba miedo. Solo Jimena, la hija de Adela, parecía medio real, acurrucada en el sofá, pegada al móvil y deseando claramente estar en cualquier otro sitio. Adela nos llevó por el pasillo hasta nuestra habitación, apartada de las demás y escondida cerca del garaje. Olía débilmente a aceite y a cosas olvidadas. Aquí tendréis más intimidad, dijo. Asentí, tomando notas mentales, sin presionar. Todavía no. La cena fue puro teatro. Todos interpretaban sus papeles. Manuel hablaba con entusiasmo sobre el legado familiar y la protección de lo nuestro. No podemos dejar que unos extraños se aprovechen de nosotros, dijo mientras cortaba el pollo asado. Esa tierra debe estar en el fideicomiso, donde esté a salvo. Marisa intervino con una suavidad ensayada. Has hecho demasiado tú solo, Ángel. Déjanos cuidarte por una vez. Adela se inclinó hacia adelante con una especie de determinación amable. Es sencillo. Firmas y todo se calma. Si no firmas. Bueno, es tu elección aislarte de todos nosotros. Su voz seguía resonando incluso después de terminar la cena. Esa frase, la elección de aislarte, se sentía como un arma cargada puesta suavemente sobre la mesa. A la mañana siguiente, empecé a notar cosas, detalles mínimos. Marisa le frotaba los hombros a Manuel con alcohol de romero en la cocina, como si fuera una preparación ceremonial.
Adela alineaba las tazas de café, lo colocaba todo como si se estuviera documentando. La taza que me entregó a mí estaba más caliente que las demás. Probé un sorbo. Tenía un sabor dulce que no encajaba con la crema normal que solía usar. No dije nada, simplemente mantuve el sabor en la boca, como una prueba. Día de barca, anunció Adela. Repartía sombreros de paja como si fueran recuerdos de una fiesta. Cogeremos 3 barcas, dijo, entregando las llaves. Ángel, vosotros llevaréis la pequeña, para tener más tiempo de conexión padre e hija. Borja hizo una mueca burlona. Sin móviles, sin distracciones. Tiempo en familia a la antigua usanza. Sonreí y asentí. Por dentro, sentía que las paredes se cerraban. En el embarcadero, la división fue demasiado limpia para ser casualidad. Adela, Borja y Jimena en una barca, mis padres en otra, mi hija y yo solos en la más pequeña. Adela me tendió el termo. Manzanilla y lavanda, dijo. Para los nervios. Pensé que te vendría bien algo relajante. Vacilé. El olor era demasiado intenso, demasiado empalagoso. Pero Lucía me miró con esperanza. No podía dejar que ella sintiera mi paranoia. Vertí un poco en la tapa y dejé que ella diera un sorbo. Solo lo justo para calmarle el estómago, me dije. Zarpamos. El embalse brillaba bajo el sol de finales de la mañana. Lucía estaba sentada a mi lado, sonriendo, con la cabeza inclinada hacia el viento. Me permití creer que solo era un día normal. Pero entonces Lucía bostezó una vez, luego otra. Se tumbó sin decir palabra. Al intentar acercarme a ella, me di cuenta de que mis propios brazos pesaban más de lo que debían. Un sabor metálico floreció bruscamente en mi garganta. Mi visión se estrechó. Escuché risas a través del agua. Luego, el zumbido lejano del motor de una lancha desvaneciéndose, alejándose. Intenté levantarme, alcanzar nuestra bolsa. Mis manos resbalaron. Mi cuerpo se dobló. Lo último que vi antes de que la oscuridad me devorara fue la silueta de Lucía, pequeña e inmóvil a mi lado, y agua por todas partes. Cuando recuperé el sentido, la luz era brutal, mi boca estaba seca y sentía la cabeza llena de algodón y electricidad estática. Pero mi primer instinto no fue el pánico, fue el cálculo. Lucía estaba a mi lado, hecha un ovillo, aún respiraba. Tenía la cara enrojecida y los labios secos. La cubrí con mi brazo mientras me incorporaba y lo revisaba todo. Agua, sol. Ni una sola barca a la vista, ni casas, ni tierra lo suficientemente cerca como para llegar con un grito. Revisé los suministros. 2 botellas de agua a medio llenar, una barrita energética, el botiquín reducido a lo básico. Y el termo, que ahora comprendía que era la razón por la que perdí el control. Luego la nota, todavía en mi bolsillo. Tú lo elegiste. La doblé con cuidado. Una prueba. No dejaría que me robaran la verdad. Hice un inventario como un soldado preparándose para un asedio. Dividí las provisiones. Una botella para Lucía, una para más tarde. Usé mi chaqueta para darle sombra. Le ajusté la manta alrededor de las piernas. Luego miré el motor. No había llave. El cable que debía conectarlo a la batería estaba desenroscado. No arrancado, sino desenroscado. Pasé los dedos por los nudos donde deberían haber estado atados los remos. Las cuerdas seguían allí, desatadas meticulosamente. No fue un accidente. No había bengalas de emergencia, ni silbato, ni linterna. Incluso la navaja suiza del botiquín no tenía hoja. Alguien había vaciado esa barca. Lucía se movió. Papá. Puse toda la calma posible en mi voz. Estamos bien. Necesitas agua. Solo bebe un poco. No preguntó dónde estaban los demás,
pero lo vi en sus ojos. Ella lo sabía. Le di instrucciones sencillas. Hora tras hora. Bebe cuando yo te diga. Quédate en la sombra. No te muevas hasta que yo te lo pida. Luego estudié el agua. Seguíamos a la deriva, siempre alejándonos de tierra firme. Si hubieran planeado asustarme para que firmara los papeles, estarían cerca, esperando a que yo me quebrara. Pero no había nada. Ni sombras, ni ruido, solo el sol subiendo cada vez más. Empecé a escribir en el reverso de un recibo que tenía en la cartera. Mi nombre, fecha, edad, Lucía. ¿Qué teníamos, dónde estábamos, qué faltaba, y que me iba en busca de ayuda? Lo aseguré bajo una botella dentro de la barca. Algo para que alguien lo encontrara si yo no lo lograba. Luego le di a Lucía sus instrucciones. Tranquila y despacio. Quédate agachada. No te levantes. No metas las manos en el agua. Saluda solo si ves una barca. Nunca grites hasta que veas a alguien cerca. Ella asintió. No lloró, solo me miró como si estuviera memorizando mi cara. La atraje hacia mí. Voy a buscar ayuda, le dije, y volveré. Lo juro. El agua estaba fría cuando me deslicé en ella. No fue un choque, sino algo hostil. Me robó el aliento y me oprimió el pecho. Empecé a nadar, no con fuerza, sino con ritmo. El sol se movía sobre mí y la barca se hacía más pequeña a mis espaldas. No miré atrás más de una vez. Una segunda mirada podría haber roto algo dentro de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente las rocas se abrieron y vi barro, luego una carretera. Avancé a trompicones por la arena, con el cuerpo gritando de dolor. Entonces, por alguna gracia de Dios, una furgoneta destartalada apareció tras una curva. Un hombre se bajó. ¿Está usted bien? Mi hija, logré decir con voz ronca. En una barca. En el embalse. Ayuda. Me ayudó a subir sin hacer preguntas. Se llamaba Paco. Llamó a rescate por la radio y me llevó al club náutico. Durante todo el camino, mis pensamientos no estaban en el dolor, ni en la quemadura del sol, ni en lo que vendría después. Estaban en una sola cosa. Ahora que he sobrevivido, ¿qué demonios van a hacer ellos para ocultar esto? Paco me ayudó a bajar de la furgoneta. Mis piernas temblaban como si todavía estuviera luchando contra la corriente del embalse. En el club náutico, el aire olía a gasoil y a fritura de chiringuito, un contraste brutal con el silencio mortal de hace una hora. Llamada la Guardia Civil. Gritó Paco a un hombre que limpiaba una red. Hay una niña a la deriva en el sector norte. En menos de 20 minutos, una lancha de salvamento salía a toda velocidad. Yo iba a bordo, envuelto en una manta térmica plateada que crujía con cada uno de mis escalofríos. No sentía el frío, sentía la rabia. Una rabia fría, sólida y lúcida. Cuando divisamos la barca de aluminio, el corazón me dio un vuelco. Estaba más lejos de lo que pensaba. Lucía seguía allí, pequeña, cumpliendo mis instrucciones al pie de la letra. No se había movido. Cuando nos vio, no gritó. Solo se puso de pie lentamente y levantó una mano. Al subirla a la lancha de rescate, se aferró a mi cuello con una fuerza que me cortó la respiración. Sabía que vendrías, papá, susurró contra mi pecho. Esa noche, en el Centro de Salud de Guadalajara, mientras los médicos revisaban nuestra deshidratación, sonó mi teléfono. No era la policía. Era Adela. ¿Ángel? Su voz sonaba aguda, casi histérica. ¿Dónde estáis? Hemos vuelto al punto de encuentro y la barca no estaba. Casi llamamos a emergencias. Estamos todos en casa, muy preocupados. No mientas, Adela, mi voz sonaba como si viniera de ultratumba. Estoy con la Guardia Civil.
He entregado el termo y la nota. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio que confirmaba cada una de mis sospechas. Luego, escuché el clic. Colgaron. No esperaron a que llegara la policía. Cuando las patrullas llegaron al chalet, mis padres, mi hermana y Borja ya se habían ido. Habían huido como ratas, dejando atrás platos sin lavar y una maleta olvidada. Pero cometieron un error. En su prisa, dejaron el iPad de mi padre conectado a la red local. Los registros de búsqueda eran una hoja de ruta hacia el crimen. Dosis de sedantes para adultos, efecto de la corriente en el embalse de Buendía, declaración de fallecimiento por desaparición en España. No solo querían la tierra. Querían que el accidente ocurriera de tal forma que yo desapareciera y ellos pudieran reclamar la custodia de Lucía y, por extensión, el control total de los bienes de mi difunta mujer y mi nueva parcela. El proceso legal fue un infierno de 2 años. En España, los casos de familia y herencias pueden ser lentos, pero la evidencia del intento de abandono era demasiado abrumadora. Adela intentó alegar que yo estaba sufriendo un brote psicótico por el duelo de Elena. Manuel, mi propio padre, declaró que yo era inestable. Pero la nota, el análisis del termo, que contenía altas dosis de un tranquilizante fuerte mezclado con un sedante incoloro. Y el testimonio del hombre que me rescató, Paco, fueron mi escudo. Al final, perdieron todo. No solo el juicio, sino el derecho a acercarse a nosotros. El juez dictó una orden de alejamiento permanente. Mi hermana perdió su licencia para ejercer como consultora financiera y mis padres terminaron vendiendo su casa de Madrid para pagar las costas judiciales y las indemnizaciones. A veces, por la noche, Lucía todavía me pide que revise las cerraduras. Algunas mañanas pregunta: ¿estás seguro de que estamos a salvo? Y cada vez le digo: sí, cariño, lo estamos. Porque esta vez es verdad. No necesité gritos ni venganzas dramáticas. La verdad fue más fuerte que todo lo demás, y ahora nos pertenece. Nunca pensé que la supervivencia se vería así. Silenciosa, estable y dolorosamente ordinaria. No es una victoria grandiosa, es simplemente despertarnos en una casa que es nuestra, libres de miedo y de control. He contado esta historia porque el silencio nunca ha salvado a nadie. Si esto te ha llegado, si alguna vez has tenido que estar solo para proteger a quien amas, espero que sepas que no estás solo. Yo elegí la verdad. Elegí la protección. Y, por encima de todo, la elegí a ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.